Hola a todos, les saluda Julio Benedetti con un capítulo más de El Paraguas Londinense. Hoy estoy aquí en la estación de Waterloo. Vamos a dar un paseo en el famoso taxi londinense, en el Black Cab. Bueno, como sabrán, los Black Cabs es uno de los símbolos de Londres. Seguramente vieron en películas o en fotos. Así que le voy a dar un paseo por dentro, le voy a mostrar cómo es por dentro. Le voy a explicar un poco de la historia también de los Black Cabs, de los famosos taxis de Londres. Bueno, aquí estamos a punto de entrar en el taxi, le voy a mostrar por dentro. Bueno, como verán, el taxista me pidió para que me ponga los tapabocas, que sigue siendo obligatorio, así como los transportes públicos. Así que si se suben a un taxi en los Black Cabs, tienen que usar los tapabocas. Conocidas oficialmente como carruaje de Hackney, que se usaba en los años 1600. Hackney proviene de la palabra francesa hackney, que significa pequeño caballo. En los años 1900 se fabricaron los primeros taxis motorizados. La línea de modelos clásicos de taxis de Londres comenzó con el Austin FX3. Tenía ese molde característico y solo se fabricaba en color negro. Si alguien quería de otro color, tenía que pagar más dinero por ello. Hoy en día puedes ver taxis de diferentes colores, pero los londinenses los siguen llamando Black Cabs. Este es el Austin TX4. Como verán, tiene la particularidad de tener la luz amarilla. Cuando está encendida significa que el taxi está libre. Este que nos subimos ahora es un Austin X4, ¿ok? Que le había mostrado anteriormente. Tiene asiento para 5 personas. Déjame ver si puedo dar la vuelta aquí para que vean. Entonces aquí están los asientos. Y normalmente cuando van al aeropuerto, las maletas se ponen aquí o enfrente, que sería la parte al lado del conductor que no hay asiento. Entonces el espacio que ustedes vieron ahí enfrente, o sea que al lado del chofer no hay ningún asiento, y ahí normalmente ellos ponen las maletas para la gente que va al aeropuerto, a las estaciones de trenes. Normalmente si son más de 5 personas, hay también las vans, que son las famosas Mercedes, las Vito creo que se llaman. Entonces eso si son más de 5 personas, si son de 6 a 7 personas creo. Entonces, pero cuesta más caro, por supuesto. A partir del 2017 ya se dejaron de fabricar los TX4 para dar venida a los híbridos, que son mitad eléctrico y mitad gasolina. Este es el modelo TX5, que tiene un sistema híbrido. Se conduce en un modo totalmente eléctrico todo el tiempo, pero se recarga con un motor de gasolina de 3 cilindros turboalimentado de 1.5 litros y 81 caballos de fuerza. Aquí le doy un paseo por el Parlamento para que vean. A ver si se ve el London Eye por aquí. Bueno, como verán, el taxímetro está prendido, ¿ok? Es el sistema de taxímetro como hay en Latinoamérica también. Y tiene el tarjetero aquí al lado, que no hace falta tener contacto con el chofer. Y tiene este agujero que está aquí, si ven, ahí para pasarle el efectivo. Pero la mayoría de las veces ellos te piden para que pagues en tarjeta de crédito. Estos son los precios por millas. Aquí en Inglaterra usan el sistema de millas, entonces aquí pueden ver los precios más o menos cuánto cuesta. Una cosa interesante que me estaba contando el taxista, que para pasar el examen tienen que memorizarte 25.000 calles para pasar el examen, y dura 4 años el curso para ser taxista.
y van recorriendo en una moto por toda la ciudad con un mapa. Tienen que saber 25.000 calles de memoria, o sea que cuando le hacen el examen, le hacen cualquier pregunta y tienen que saber cualquier punto turístico, cualquier restaurante, tienen que tener en la punta de la lengua. Estas son las motos que utilizan durante el curso de 4 años. Tienen que memorizarse 25.000 calles y 20.000 puntos turísticos de Londres. También ahora con la tecnología, ellos usan una aplicación que se llama MyTaxi. Hay varias aplicaciones que puedes pedir. También la ventaja de andar en los Black Caps son que ellos puedan andar en el carril de bus, en el carril de autobús, o sea que si hay mucho tráfico, por ejemplo en las horas pico, entonces ellos pueden usar el carril bus y sin problema pueden pasar por ahí. Entonces es una ventaja de usar los taxis en vez de los famosos taxis por las apps que se usan normalmente. La verdad que son bastante cómodos y espaciosos. Mira como yo estoy aquí con la pierna bien ahí estirada. La verdad que son bastante cómodos, eso es lo bueno. Y da gusto pasear en ellos. Si vienes a Londres tienen que dar aunque sea un paseo de 2 cuadras. Como verán, aquí estoy pagando con la tarjeta. Y le pedí un recibito. Le voy a explicar el porqué siempre es importante pedir el recibo. Es muy importante que siempre pidan el recibo a la hora de salir del taxi, porque ahí tiene el número del taxista y el número donde pueden llamar en el caso que pierdan alguna cosa, un celular o una cartera. Como verán, este fue el trayecto que hice, aproximadamente 1,5 millas. Y en total me salió 10 libras con 92 céntimos. Bueno, el saludo de hoy va para mi hermano Diego Benedetti, que cumplió años el pasado 16 de agosto. Aquí se le ve celebrando con mi primo Fernando Villa. Te mando un abrazo, hermano, y si Dios quiere nos vemos pronto. Bueno, este ha sido mi destino final, la estación de Victoria. Como verán, aquí están todos los taxis alineados aquí afuera. Espero que les haya gustado el paseo de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, denle a la campanita aquí si eres nuevo. También comenten si les ha gustado, si no les ha gustado también comenten, pongan cualquier comentario. Les quiero.